Saludos, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este programa, esta nueva emisión del programa Camaradas. Estamos como cada miércoles por acá por Televiaducto Canal 3 y también por todos los medios de Dúo Medio, las redes de Dúo Medio, llevando este compendio semanal de todo lo que está aconteciendo, muchas cosas a nivel nacional y a nivel mundial que están aconteciendo, y nosotros tratamos de llevarla con un enfoque muy particular, cada uno de ellos aquí en este programa Camaradas. Así que buenas noches, camarada Balbuena, buenas noches, camarada Gabriel. Buenas noches, Balbuena. Así es, Fernando. Buenas noches a todos. Ahí los que siempre están pendientes los miércoles a las 9 de la noche con nuestro programa, que cada vez son más las personas que en las calles nos ven y se identifican, ¿verdad? Muchos con nuestros comentarios. Y nosotros lo que tratamos de ser un punto de equilibrio. Esta mañana, pues fuera de cámara, cuando hablábamos sobre el programa, pues usted y yo teníamos una especie de discusión en el sentido de que muchas veces cuando uno coincide con el enemigo, cuando uno coincide con la oposición, no necesariamente porque uno está de acuerdo con sus proyectos políticos. Simplemente nosotros tratamos de ser críticos ante un gobierno que se ha quedado corto. Pero así que ellos coinciden con nosotros, porque eso es lo que pasa también. No, porque más adelante, por ejemplo, vamos a hablar del asunto del puente, que esto ya ni sabemos cómo llamarle, que de 700 millones, dice un amigo ahí de la Fuerza del Pueblo, que ya va por unos 3.000 millones. Entonces, cuando uno coincide con esas cosas que pueden ser verdades a media, pero podemos investigar si realmente son ciertas, pues uno no es que yo quiero que Leonel vuelva al poder. Simplemente es hacerle la salvedad a la gente de este gobierno, a los que son fanáticos de este gobierno, que no están haciendo la cosa bien. ¿Y quién capitaliza eso? Ven acá, pero déjeme saludar. ¿Quién lo capitaliza? Y yo tengo que saludar a nuestro público también. Darle la buena noche a Gabriel, buenas noches, Gabriel. Gracias, camarada. Usted se me tiende una vez en materia. Esto es para de una vez. Pues, como usted llegó tarde, camarada, ya nosotros teníamos... pero ¿a dónde? No llegamos tarde, pues yo estoy abriendo el programa junto con ustedes. Bueno, lo cierto es que nos sentimos agradecidos, contentos de llegar una vez más a sus hogares. Nos sentimos agradecidos por el respaldo que nos muestra el público, el pueblo, que siempre nos dice. Y pues nosotros, como dicen los camaradas Luis Fernando y Balbuena, tenemos nuestras inquietudes, tratamos de llevar las informaciones con nuestro enfoque lo más objetivamente posible, pero con nuestro enfoque. Y también dentro de todas esas cosas negativas, pues tratamos de impregnarla de algo positivo, que algo de esperanza y soluciones, porque no nos quedamos solamente en la crítica, sino que tratamos de plantear soluciones. Y por eso nos agrada estar aquí con todos ustedes. Entonces, cada miércoles. ¿Quién capitaliza eso, ese descontento, esas fallas que ha tenido el gobierno políticamente? ¿Quién usted cree que pudiera capitalizar eso? Para usted decir, no, mira, este gobierno hay que quitarlo, hay que cambiarlo y vamos a votar por este. ¿Por quién? Bueno, camarada, es que cuando uno analiza, ¿verdad?, cómo es que se manejan los asuntos políticos en este país, pues en otras ocasiones hemos hablado nosotros de los poderes fácticos, de cuáles son esos poderes que inciden en el quita y el pone de un gobierno, de un presidente. Y ahora mismo, pues estamos nosotros de frente a lo que es prácticamente, yo diría, un bipartidismo, que si no es el uno, es el otro. Es como si la gente se turnara en el poder porque no vemos otras alternativas. En el caso específico mío, me he pronunciado que estoy loco porque aparezca otra alternativa que le haga sentir a uno ese deseo de salir a la calle a luchar porque venga algo diferente. Ahora mismo, si usted se da cuenta, y hablábamos en el programa anterior de los precandidatos del PRM, los precandidatos o candidatos de la oposición, pues cuando usted viene a ver, responden a los mismos intereses y la posibilidad de que hayan cambios verdaderos en nuestra sociedad a nivel institucional, a nivel de justicia social, pues usted lo ve muy lejos. ¿Y qué hacemos en ese caso? ¿Renunciamos? ¿Dejamos esto así? No, seguir, ¿nos paramos y nos vamos? Seguir la lucha, apagamos la luz, recogemos la silla y nos vamos. Usted sabe que en ese sentido que ustedes abordan,
nosotros quisiéramos que realmente las necesidades de nuestro pueblo, que son por las que nosotros estamos aquí, queriendo que las cosas sean mejores, que hayan cosas diferentes, que la institucionalidad progrese en nuestro país, que la corrupción cese, que haya rendición de cuenta efectiva, que nos endeudemos menos. ¿Por qué no? Porque esa es una de las críticas que se le pueden hacer a este gobierno. ¿Con qué vamos a pagar la botella? Entonces, sí. Sí, hay cosas que se salen como del contexto. Nosotros queremos que este gobierno haga un buen papel, porque a fin de cuentas esa es la aspiración del pueblo y de nosotros. Se le está pasando la hora, sí, camarada. Pero entonces precisamente eso quiero referirme, que este gobierno todavía le quedan 3 años y tiene que probar que va a ser un buen gobierno, porque aunque se haya reelegido no quiere decir que haya sido un gran gobierno, un buen gobierno, sino que las alternativas, las posibilidades, las vías de elección no estaban tan claras y bueno, pues se reeligió. Nosotros aspiramos a que sea buen gobierno, pero quedan 3 años y viene este señor en el día de ayer, el de Nagua, Chu Vázquez, a decir que Luis, que hay que reelegir a Luis, que Luis es el del 28. Pero, entonces, esas son anticipaciones que nosotros la creemos contraproducentes, porque todavía el gobernante actual, Luis Abinader, tiene que demostrar que realmente está haciendo y que estará haciendo y terminando con un buen gobierno en su segundo mandato. Si no, no valdría la pena estar hablando de esto. Entonces, no sé qué es lo que habla ese señor. Pero que también se lo impide la Constitución, que es lo que está hablando. La Constitución se lo impide, se lo impedía antes. Él la modifica también para ponerle un candado a lo que ya tenía candado. Ha dicho 1000 veces que no va. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Chu Vázquez? Los políticos tradicionales que creen que cuando ellos están encaramados ahí en el poder pueden modificar la Constitución. Pero entonces, si la modifica, ¿qué usted cree que le va a pasar si la vuelve a modificar ahora para decir que sí va a una reelección? ¿Qué usted cree que le puede pasar? No va a ser un gobierno con poca credibilidad realmente. Realmente, mire, no sé si el señor director tiene alguna foto ahí del señor Chu Vázquez, porque cuando viene a ver a alguna gente que lo mencionamos y ni siquiera se acuerdan. Jesús Vázquez Martínez. Sí, de quién es ese señor. Entonces, en términos históricos, hay gente que se prestan aquí a que vivamos en un desorden institucional. Por eso usted ve que cuando se habla del Código Penal, aquí a nadie, principalmente a los legisladores que mantienen al pueblo dándole vuelta, y cada vez que quieren desviar la atención de algo, vienen a hablar del Código Penal, porque tenemos un Código Penal que la gente así como ese señor, lo que hace es que se burlan del código que tenemos, porque siempre hemos hablado aquí de que hay muchas cosas que no son justas, pero en términos legales, muchas veces las mismas leyes, cuando tú ves cuáles pueden ser el sometimiento a la justicia y cuáles pueden ser las penas, pues lo que hace es que ahora mismo prácticamente lo que se están es burlando del sistema. Él fue senador también y no la modificó. Y Andrés Bautista también, presidente del Senado, y tampoco la modificó. Y este señor, pues yo rápidamente, antes de venir por acá, pues prácticamente le hicimos una semblanza. Y decimos, vamos a referirnos a Chu Vázquez sobre su deseo para que Luis Abinader, actual presidente, opte por la repostulación del periodo 2028-2032. Como usted bien dice, eso hace mucho que se da como un hecho que no se va a repostular, porque incluso el presidente Luis Abinader dijo algo como que había blindado la Constitución para que eso no se pueda echar. Parece que para los otros, porque Luis es el primero que debió salir a desmentir a Chu de una vez. Él no desmiente a nadie. Luis Abinader está en su asunto de su conversado los lunes. De su reelección. Los conversados los lunes con los periodistas, y Luis Abinader está como en otra esfera. Entonces, Chu Vázquez fue senador de la República. Últimamente fue ministro de Interior y Policía, y fue él mismo que puso el gobierno a pagar 118 millones de pesos anuales por el Hotel Bahía Príncipe, ahí entre Gaspar Hernández y Río San Juan, para un centro de formación policial. Nosotros no hemos visto los resultados. Ahora es cónsul en Nueva York.
Este mismo le sindicaliza que utilizó el tráfico de influencia para tomar en calidad de préstamo los fondos del Banco Agrícola, él y sus allegados, correspondientes a la demarcación de Nagua. A tasa cero. Así no, señor Chu. Así se le está viendo prácticamente los refajos. ¿Por qué? Porque usted no ha hecho en todo su haber político. Nadie le conoce ninguna propuesta que vayan realmente en beneficio del pueblo. Entonces, a todas luces, a usted lo que se le ve es reflejo que usted lo que quiere es seguir chupando la teta de la famosa vaquita nacional, que no sé cuándo es que se va a cansar de dar leche a la vaquita. Mire, camarada, Chu es un político de estos políticos tradicionales, corchos, arribistas. Pienso que lo mejor que pudiera hacer, aunque quizá él salió del ámbito de Nagua y ya cree que es hasta presidenciable, debería ocuparse más por su pueblo. Yo estuve el pasado fin de semana en Nagua, y esto es un comentario en favor de los nagüeros o nagüenses. Hay un sector que es entrando a Nagua que se llama el kilómetro 3, le dicen, el 3, el 5, que es una zona que se ha ido poblando desde hace muchos años, una zona de clase media baja, hay muchas viviendas buenas, aunque hay otras de más humildes. Ese sector estaba asfaltada, las calles. No son muy anchas las calles, pero estaban asfaltadas. Y ahora hace como un año se le cogió un proyecto de partir, en un 90% están partidas las zanjas de que para empalmar el acueducto. Pero resulta que ahí habían tuberías ya de agua, que los residentes dicen que no había que partir nada, sino empalmar en algunos puntos para que el agua siguiera fluyendo. Pues déjeme decirle, ojalá yo haber tomado fotos, no lo hice, que en un 90-95% de las calles de ese sector asfaltadas le abrieron esas zanjas de que para meter una tubería hace más de un año y están así mismo. ¿Usted sabe qué es lo que dice la gente de por allá? Esta gente, o sea, refiriéndose a los que están en el gobierno, esta gente no saben hacer nada, esta gente todo lo que hacen es mal hecho. Entonces, él debería poner los ojos en el corazón de su pueblo para ver qué es lo que está pasando allá y no cree que ya está en la capital, que está en Nueva York, olvidándose de las necesidades de sus compueblanos. Sí, así es, porque hay gente, ¿verdad?, en este país que hacen política y está dirigida a la ignorancia y creen que como manejan los recursos del Estado, aquí como hemos mencionado, hay mucha gente que han logrado que lo nombren ministros, manejan un presupuesto, andan con un séquito de personas a los chapulín colorados, resolviendo problemas por aquí, donde quiera que haya una desgracia van a regalar colchones, a hacer la zanja y los canales de agua que no hacen durante todos los años. Entonces, bajo ese esquema, pues hemos dicho en otras ocasiones que el poder endiosa, el poder embriaga. Y se nota grandemente que esta gente están embriagados de poder y no recuerdan lo que le decía su líder. Por ejemplo, Chu, con esas declaraciones, por un irrespeto hacia la política, hacia el líder innato y tradicional de ese partido, José Francisco Peña Gómez. Entonces se dedican, cuando hablábamos nosotros del asunto de los fondos del Banco Agrícola, que no solamente fue en Nagua, nos referimos a Nagua por el caso específico del personaje que estamos hablando, pero eso fue un asunto que se dio en el país entero, fondos especializados para lo que es el incentivo y el desarrollo agropecuario, pues vienen ellos y no encuentran más formas de inmiscuirse y que le lleguen los recursos del Estado de una manera, ¿verdad?, como decíamos, una manera que eso es injusto, es incorrecto, pero cuando lo someten a la justicia no están violando ninguna ley. Sí, eso tiene que ver mucho con el tráfico de influencia. El tráfico de influencia se produce cuando una persona utiliza su posición, contactos y poder para influir en la toma de decisiones de funcionarios y autoridad. Eso también es corrupción. Y eso también es corrupción. Hay países como Estados Unidos y España que eso es bien penado por la ley. Pero aquí eso simplemente se ve como un chiste, como las habilidades que usan nuestros políticos para utilizar los recursos del Estado
e ir haciendo esos colchones para cuando llegan los tiempos de campaña, entonces ellos saben cómo utilizar las personas, cómo mover las personas a votar y cómo seguir utilizando el erario público en esa función. Y por eso decimos, así no, señor Chu, y al que le sirva el sombrero dentro de ese partido, porque andan un reguero de gente ahí que están haciendo lo que le da la gana y saltan con expresiones como esa, y entonces realmente uno dice, este gobierno, ¿hacia dónde es que se dirige? Yo lo que le aseguro es que esas declaraciones no son personales de Chu Vázquez. Esas declaraciones, lo mandaron a decir eso. ¿Usted cree él está de acuerdo con un grupo, con otro grupo que está detrás, porque, y la prueba es la siguiente, alguien ha salido a desmentirlo o a tranquilizarlo o a decirle cualquier cosa a Chu Vázquez. ¿Usted ha visto la declaración de alguien que por lo menos dijo, no, yo lo llamé y le dije, mira, retira eso? ¿Alguien ha hecho eso? ¿Por qué? Porque es más fácil decir, Gabriel lo dijo, no fui yo, pero fue el que lo dijo. Yo estoy de acuerdo con lo que él dijo, o no digo nada, pues yo puedo decirle que no, que usted está equivocado, o llamarle la atención, o lo que sea. Quisiéramos creer que algunas horas antes de este programa se haya producido algún desmentido. Y el presidente debería ser el primero que desmintiera eso y mandarlo a callar, porque eso es un irrespeto a la Constitución. Camarada, usted que más experiencia tiene en los medios, usted sabe que esos son buscapiés. Esos son bola de humo. Bola de humo, sí, pero no de una sola persona. Para desviar la atención no de problemas graves, sí, que están pasando en este país, como es el asunto, ¿verdad?, del estancamiento de la economía, como es el asunto de la falta de la terminación de las obras, que este gobierno ha empezado, ha dado 70,000 picazos. Y en el caso específico, por ejemplo, de aquí de Moca, hay un ingeniero de la Fuerza del Pueblo que está llamando la atención porque aparentemente los asuntos financieros de esa obra aquí, que uno no encuentra cómo llamarle, si es un puente, si es un cruce, si es una circunvalación, si lleva elevado, ya uno no sabe. Al final, cuando empiecen a cruzar los vehículos, no sabemos si van a poner un semáforo aquí. Es simplemente eso es simplemente una conexión entre dos cruces, no es una circunvalación. Pero hay que hacerle caso a lo que dice ese ingeniero, que esa obra se empezó en el 2021 con un presupuesto de 750 millones. No se ha terminado, va en un proceso quizá de un 60, un 70%, y ya se han invertido cerca de unos 3,000 millones de pesos. Entonces, tanto que se criticaban el asunto de los adendos, que la ley, por ley dice que una obra no se puede aumentar en más de un 25% a través del proceso ese llamado de adendo. Entonces, si usted hace aritméticamente un ejercicio, 750 millones a 3,000 millones de pesos, pues ya los adendos hace rato que sobrepasaron ese 25%, y quién se sabe si, al igual que Punta Catalina, que empezó en unos 1,000 y pico de millones de dólares y nunca se supo en cuánto fue que lo que pasa es que era malo cuando eran los otros que lo hacían, ahora lo hacen ellos y ellos creen que está bien así. Usted sabe, ese es el asunto de la dinámica de nuestra política. Entonces, esos son los asuntos que a veces, como yo le decía, el asunto de los buscapiés, de la bola de humo, a veces este gobierno quiere enmascarar, quiere desviar la atención del pueblo, que el pueblo sí sabemos que se lo está llevando ahí mismísimo. Yo tampoco sé si eso es así exactamente, pero nadie se le desmentirlo tampoco. Yo no he visto a nadie del gobierno, de los ingenieros, quien sea, diga, no, espérate, tú estás exagerando, de 750 va en 1,000. Nadie ha salido a desmentirlo, a decir, no, eso no es así como tú estás diciendo. Él dice que van 4 años. Yo de hecho me sorprendí cuando dijo van 4 años. Ciertamente 4 años llevan construyendo un puente. El puente, simplemente el puente. Es lo más difícil, el puente. Y haciendo el terreno, preparando el terreno. Hay algunos rellenos de gaviones y cosas. Sí, pero lo difícil, lo complicado es el puente. Y el puente tiene lejos como 2 años que también lo pusieron ahí, que había que rellenarlo y eso. Un puente como de 120 metros que tiene. No tiene tanto. No creo que tenga tanto. Así es que está definido en los reportes. Tiene vamos a ponerle lo que sea, los metros que sea, pero está ahí hace mucho. Entonces, yo no conozco realmente los datos de eso. Ahora, los que conocen, que son del gobierno,
no han salido a desmentir eso que están diciendo, de que va en 3.000 millones, que comenzó en 750. Yo lo que sí entiendo es que 4 años haciendo esa obra, yo sí entiendo también que no, en 2 meses no la van a hacer, pero 4 años haciendo esa obra que es relativamente corta para tanto tiempo, entiendo que también es mucho tiempo. Y otro dato que salía es que mensualmente no le están invirtiendo más de 12, 15 millones de pesos. Es como una estrategia que se ha ido desarrollando, pero hasta ahora no le ha dado resultados, porque han puesto fechas específicas para la terminación e inauguración de esa obra y no se ha podido. Entonces, ¿cuál es el reflejo que se ve a nivel del país? Que el gobierno aparentemente carece de recursos para terminar, darle término a tantas obras que ha empezado. Y de ahí es que usted ve que agarran los cuartos de Aerodón, que por aquí tienen que cederle la explotación minera a la Barrigol, que ya están haciendo estudios para explotación minera en San Juan de la Maguana. Y aparentemente, si vemos a la velocidad que va este gobierno con los empréstitos y la enajenación de muchos recursos de aquí, del pueblo dominicano, pues ese final no lo vemos. Mire, camarada y amigos televidentes, la verdad es que ya por experiencia hemos visto, porque hemos aprendido mucho en estos tantos años que hemos visto gobiernos tras gobiernos pasar por el poder, que cuando los gobiernos quieren, hacen las obras. Así se ha prestado, porque aquí no se hace una letrina, un sanitario de campo, de patio, que no sea con préstamo, pero cuando los gobiernos quieren, hacen. Le voy a poner un ejemplo, y no es porque yo esté en desacuerdo, creo que ninguno de ustedes. Por aquí vino el presidente hace como mes y algo a Villatrina, y bueno, entre las peticiones, que se asfaltaran unos caminos hacia Jamao afuera, hacia Los Bueyes, Palmerrada, y esos caminos se aceleraron los trabajos y hay una parte asfaltada. Entonces, cuando hay voluntad política, el dinero aparece. Nosotros lo que le queremos recomendar a nuestro senador que se ha involucrado, como hacen todos los senadores, que lo que hacen es gestionar obras y cosas, menos legislar, que haga que el gobierno apresure sus pasos, porque si hay alguien que está quedando mal con ese retraso del gobierno, es él también como senador, que el gobierno le queda mal al pueblo, él al pueblo, y al final todos quedan mal. Hay una encrucijada con el senador, y ahí yo no es a defenderlo, sino a decir la situación del senador. Ajá. Si el senador llega al gobierno con ese tipo de obra y dice, mire, presidente, ministro, esta obra le están demandando, yo me he hecho responsable y necesito que se termine la obra, y le dicen allá, mire, senador, no hay cuarto, préstanos ese dinero. No. Préstanos ese dinero, que no sería la primera vez que lo hace el senador, prestarle dinero al Estado, al gobierno, para que realice obras aquí. Y eso es verdad, Fernando. ¿Cómo que eso es verdad? Usted tiene constancia de eso. Pero usted cree que... Claro, pues yo estoy diciendo públicamente. ¿Usted cree que lo que yo digo aquí es para qué? ¿Usted sabía eso, camarada? Públicamente. Claro que sí. Eso es una bomba. Claro que lo ha hecho. No, pero eso no es un secreto. Ajá. Eso no es un secreto. Entonces, cuando puede caer el mismo senador en un gancho y decir, no, espérate. ¿Por qué? Porque el senador, todo el mundo sabe que nuestro senador tiene mucho dinero. Muchísimo dinero lo tiene mucho en dólares. Es constructor y contratista fuera de este país. Exactamente. Van allá y él le dice, mire, necesitamos esto. Y el gobierno lo que le puede decir es fácilmente, no tenemos dinero. Si tú quieres que se acelere, tú sabes lo que tienes que hacer. Préstanos ese dinero. ¿Y qué dice? Entonces, en ese caso, ¿qué hace el senador? Dice, no, pero espérate. Lo que sucede es que cuando yo presto ese dinero, es un dinero que yo puedo poner a producir en una de mis empresas que me dé beneficio. Aquí no. Aquí que se haga cargo el gobierno de esa obra, de terminar esa obra. Estoy hablando del caso específico de la provincia de Espaillat y de las obras de la provincia de Espaillat. No digo que todos los senadores tengan esa capacidad, pero Carlos Gómez la tiene. Y lo ha hecho anteriormente. Bueno, yo no sabía que lo había hecho. Y yo creo que eso es una primicia para el público. Pues, le digo, honestamente, no sabía. Si es una primicia, anótalo como primicia, pero lo ha hecho. Pero aparte de que eso pudiera ocurrir,
él tiene todos los argumentos y cómo demostrar. No me vengan a decir que no hay dinero. ¿Cuántas obras no se han comenzado, inclusive obras de menos importancia que esta, en estos 4 años últimos que lleva esa obra haciéndose? Nosotros entendemos que, fruto de esa primicia que Fernando ha dicho, de que el senador ha prestado dinero, no sabíamos eso. Pero si fuera así y él tiene miedo de presionar para que se avance con esa obra, estamos hablando de la obra de Empalme, de Guaucía, Estancia Nueva, pues él puede decirle al gobierno, no, aquí hay dinero porque se han hecho tales y cuales obras. Tiene toda la de la ley para demostrar que no es por falta de dinero, porque se han iniciado muchísimas obras en estos 4 años que llevan dinero y que son de menos importancia que esa. Él puede exigir y hacer que con voluntad política el gobierno asuma la terminación de esta obra para beneficio que no es solo de los mocanos, es de los salcedenses, de los macorizanos, de los nagüeros en su tránsito por Moca hacia Santiago. Y los santiagueros también. Sí. Entonces vamos a pasar a una pausa y volvemos en unos minutos. Muchísimas gracias por seguir ahí con nosotros. Vamos a mencionar lo que pagan, ¿verdad? El patrocinio de este programa. Vamos a mencionar Ferretería Ulicito. Ahí el camarada Ulicito usted puede conseguir los materiales para su casa y proyectos afines al mejor de los precios. También a nombre de Beck Animal Products y sus productos premium. Nutri Group, premezclas para el alimento, gallinas, pollos y cerdos. Usted nos deja a nosotros la responsabilidad de la nutrición y de seguro le vamos a ayudar a que sus proyectos se conviertan en proyectos rentables y productivos. También a nombre del doctor Gabriel Rivas, neurocirujano, orgullo de los mocanos y ahora sirviéndole a su pueblo como regidor desde el ayuntamiento de Moca. Mire, camarada, a veces pasa el tiempo y nada, hay razones, ¿verdad? Este programa siempre nos hemos nosotros centralizado quizá un poquito más de la cuenta de los asuntos políticos, siempre viendo nosotros, ¿verdad?, las cosas que deberían hacerse mejores, porque el tiempo pasa y solo vemos que crece la deuda pública, la deuda de gobierno, más cerca de 50,000 millones de dólares, y uno quisiera ver mejores resultados, que se mejore la calidad de vida de nuestro país, y básicamente en eso nos basamos. Pero hay muchos elementos que no tienen que ver con gobierno, que tienen que ver con usted mismo, que tienen que ver con su personalidad, que tienen que ver con usted mismo querer ser una mejor persona. Y vemos, ¿verdad?, que muchas veces la ignorancia, el egocentrismo, quizá la falta de ese amor hacia los demás, pues hace que la gente cometa muchos errores. Y fue fatídica esa noticia del pasado lunes, donde 2 hombres en Santo Domingo, pues se van a los tiros y terminan, ¿verdad?, los 2 quitándose la vida uno al otro. Y cuando buscamos la razón, que se dice que era por un turno, porque alguien quería echar combustible primero que el otro, y así otras de las razones que se habla es de que tuvieron un roce, como se dan en muchísimos casos de gente que por un pequeño accidente se van a los puños, sacan puñales. En este caso, pues, mire cómo terminó eso. Y yo, por ejemplo, tengo un personaje que yo admiro mucho, que es Luisín Mejía, que yo lo he... Luisín Jiménez. Y Luisín Jiménez, sí, Mejía es el otro. De los deportes. De los deportes y de algo más, de los olímpicos. El Comité Olímpico Internacional. Sí, ha manejado mucho chelito y siempre está pegado con los jefes, con los poderosos. Entonces, el caso de este señor, Luisín Jiménez, pues yo lo he catalogado como un filósofo popular. Hemos dicho en otras ocasiones que la experiencia, después que uno pasa de los 40 a los 50 años,
pues uno va adquiriendo experiencia y eso hace que uno se comporte diferente, se comporte más mejor. Pena que la experiencia no la venden en ningún lado, hay que adquirirla, a veces hay que tropezar. Y vamos a escuchar este razonamiento que yo lo vi y quise relacionarlo con ese caso que pasó en Santo Domingo. Vamos a ver, señor director, si podemos ponerle el audio. Económicamente, cuando usted esté estable, no discuta con gente que está adelantada. Que no, tú chocas con una gente, tú en una jipeta nueva, un tipo con una camioneta que le seca el vive. Desde que tú lo chocas, hermano, tranquilo, yo le arreglo la camioneta. Ni que sea él que tenga la culpa. Pero no es difícil, es que tú estás en un estatus donde ya tú no puedes pelear. Pero yo conozco gente que ha tenido problemas discutiendo con un delivery, gente rica, que el delivery viene y le dice, mira, te devolviste de menos que yo que el delivery saca un puñal. Saca un puñal discutiendo con un hombre que tiene 9 edificios. Hermano, ¿qué fue? 100 pesos, 500, sí, váyase. Llévate todo. ¿Será que ni toma? Es que cuando tú estás en un nivel, tú tienes que dejar pasar y tienes que hacerte que lo. Mire, camarada. Déjame ponerle un puntico. Le siga eso. Mire, usted le quita el asunto del dinero, porque él lo lleva a un punto, ¿verdad?, de cuando la gente tiene cierto estatus económico. Y no necesariamente es a eso que nos referimos. Es un asunto de que la gente hoy en día, yo digo que el sabio no es que ha leído muchos libros, el que ha hecho posgrados y maestría y anda con la cabeza cargada de conocimientos. Muchas veces la sabiduría hoy en día hay que aplicarla en usted poder pensar, en usted poder retraerse 3 segundos, 30 segundos y usted pensar en las consecuencias, el después de. Sí, mire, yo vi hace poco en las redes algo así, no sé si sería en el chat nuestro, por ahí, un ejemplo del gran filósofo de la antigüedad, Sócrates, que a Sócrates lo abofeteó un hombre sin razón y lo insultó, y él se quedó, óigame, con toda la tranquilidad del mundo, y un discípulo que andaba con él le dijo, pero ¿cómo es, maestro? Y le dijo, mira, si un burro te da una patada a ti, ¿tú te vas a poner a pelear con el burro? Y esa es la misma filosofía que está usando el amigo Luisín Jiménez. Y tiene mucho de cierto, hay que cuidarse, hay que tener sabiduría para uno discutir. Y con cualquiera en la calle, como usted decía, camarada Balbuena, no solo porque usted tenga dinero, sino usted tiene un estatus, una sabiduría que se supone que porque es profesional o que ha adquirido experiencia en la vida. Entonces usted tiene que aprender a que hay que desechar ciertas discusiones, porque vemos cada día que terminan muchas de ellas en tragedia por uno bajarse al mismo nivel de personas que no tienen la más mínima educación, que andan desesperados económicamente también y son capaces de cualquier cosa. Lo vemos a cada rato, a gente valiosa que le quitan la vida, digo yo, se dejan quitar la vida por estas mismas discusiones. Así es, así es. Fernando, usted sabe que cuando pasan esos asuntos internacionales, pues aquí en República Dominicana todo el mundo se vuelve un analista de lo que es la geopolítica. Aquí los que más expertos hay de todo. Y el asunto de las razones, de por qué, de cómo van a terminar las cosas. Y usted me dijo que usted quería hacer un análisis del conflicto Irán-Israel, la intervención, ¿verdad?, de Trump, que si realmente se va a paralizar ese conflicto por un tiempo, si se va a llegar a un acuerdo. Yo creo que el que más conocimiento tiene de nosotros al respecto es usted. Vamos a ver. Pero en Israel bombardeó a Irán. ¿Cómo acostumbra hacer Israel con los países de la región? Ellos hacen un bombardeo solamente preventivo. Los otros países dicen, ¿y qué pasó? No, por si acaso. Yo estoy bombardeando. Por si tú intentabas hacer algo, yo te doy una galleta adelante para que tú no te muevas. Tranquilo. Pero lo hizo igual con Irán. Estados Unidos hace una línea de comunicación y de negociación con Irán. Están negociando sobre lo de las bombas, las armas de destrucción masivas. Irán entra siempre en las negociaciones y permite que les revisen su territorio. Ahora,
Tiene un 60%, el uranio es 60%. Si llega al 90% va a tener armas de destrucción masiva. ¿Qué pasa? Que antes de que eso ocurra, Israel lo bombardea. Tenían una comunicación, una reunión el domingo y Israel bombardea el viernes. No, eso fue preventivo. Israel le tiró para atrás 200 misiles. Dice, eso también son preventivos, agárrate de ahí. Irán a Israel. Agárrate de ahí, que son preventivos también. Después sale Israel a decir, ay, mire, me está dando. ¿Y qué tú querías que pasara? Si tú fuiste que bombardeaste a una gente que son locos, que piensan de otra manera, y ellos comenzaron a bombardear. ¿Qué dijo inmediatamente Israel? A Estados Unidos que se meta, porque son nuestros papás. Nosotros somos hijos de ellos aquí, aliados. Y ellos son los que tienen una bomba que puede penetrar a los búnkers que ellos tienen allá y desbaratar todo eso. Muy bien. Rusia, que no se ha metido en el conflicto, más que hablar, le avisa a Irán y le dice, te va a bombardear a Estados Unidos, te va a meter a vaina, te va a desbaratar todo el uranio que tú tenías ahí. Ellos sacaron el uranio, se lo llevaron, Estados Unidos bombardea. Fue un éxito, fue un fracaso de Estados Unidos. Porque sí llegó a donde estaba, a los búnkers, pero no destruyó nada. No había nada donde llegó, no había nada. Destruyeron la base, sí, la infraestructura y ya, pero no había nada. Luego dice Donald Trump, se comunicaron conmigo, tanto Irán como Israel, casi de manera simultánea, para un alto al fuego definitivo. Dice Irán, nosotros no hemos hablado con nadie, nosotros no nos hemos puesto de acuerdo con nadie, no hemos dicho nada. Ahora, si ellos dejan de atacarnos, me refiero a Israel, eso fue después que Estados Unidos lo bombardeó, ellos intentaron atacar a Qatar, a bases norteamericanas en Qatar. Solamente preventivo porque no lograron nada. Solamente para decirle a Estados Unidos lo vamos a atacar. Y le dijeron, nosotros no hemos hablado con nadie, pero si ellos dejan de atacarnos a nosotros, Israel, nosotros ya no bombardeamos. No pasaron 10 minutos cuando Israel bombardeó, Irán devolvió. Y entonces quedó Trump en el mismo medio. Y dijo, y entonces, pues ustedes me dijeron, dicen, no, que yo no dije nada. Si yo no hablé nada. Ni dije nada de que no iba a bombardear. El hecho es que Israel está buscando por todos los medios de que el conflicto siga y de que de manera militante intervenga Estados Unidos en esto. Hicieron un ataque a varias bases, 3 bases específicas en Irán. Y miren lo que dice el presidente J.D. Vance. Lo entrevistan y dice el vicepresidente de Trump de Estados Unidos. Lo entrevistan. Y ese ataque que ustedes hicieron a Irán, él dijo, no, te está equivocado. Porque, aparte de todo, Estados Unidos hace un ataque sin pedirle consentimiento al Congreso, que tiene que hacerlo, para usted bombardear a una nación extranjera sin estar en peligro inminente en su territorio. Tiene que haber una declaratoria de guerra. Tiene que pedir permiso, tiene que pedir autorización del Congreso. No lo hace. El Congreso se pone hasta los republicanos y entrevistan a J.D. Vance y dice él, no, es que nosotros no atacamos a Israel, a Irán. Nosotros atacamos bases militares que estaban produciendo armas de destrucción masiva en Israel, en Irán. Y le dice, ok, entonces si tú me das una trompa en la nariz, y yo digo, tú me diste una trompa en la nariz, dice, no, yo le di una trompa a la nariz que tú por casualidad la tenías puesta en la cara tuya. Pero no fue a la cara ni fue a ti, fue a la nariz que estaba ahí por casualidad. Si hubiera estado en otro sitio buscando subterfugios para justificar ese ataque. El hecho es que Estados Unidos luego se echó para atrás, dijo, solamente hicimos ese ataque porque también vinieron las amenazas de Irán, aparte de Estados Unidos, y le dijeron, vamos a atacar todas sus bases, vamos a atacar todos sus barcos, sean civiles o no, los vamos a atacar, porque paradójicamente, quien tiene armas de destrucción masiva es Israel. Quien no tiene es Irán, aunque son unos terroristas. Exactamente. No tienen. Ahí es que viene el problema. No, pero no tienen. Entonces, los que son terroristas permiten que la comunidad internacional vaya a su territorio y supervise qué ellos están haciendo con las armas. Los que no son terroristas, que es Israel, que tienen armas de destrucción masiva, ni firman tratados, ni permite que nadie vaya a su territorio a supervisar eso tampoco. Los que no son terroristas. Lo que pasa, camarada, que en términos lógicos,
lo que se le ha prohibido a Irán poder desarrollar armas nucleares es por el asunto de su fundamentalismo. Sí, es verdad. Irán es un país que incluso se ha pronunciado que tiene como propósito a futuro desaparecer a Israel. Entonces, Gabriel, ¿qué dicen las profecías? Tú que estás más inmiscuido que nosotros ahora en los asuntos religiosos. Comenzó la guerra. ¿Qué se dice en la Biblia? ¿Qué se habla en términos proféticos? Porque Israel se define como el pueblo elegido de Dios, y de donde a través de ese pueblo es que un día se va a ver reflejada el regreso y la venida de nuestro Señor prometida. Jesucristo. Dígame a ver, Gabriel. No, me voy por lo último. Lo que yo he podido aprender es que, contrario a lo que dicen muchos, inclusive los propios israelíes, replican mucho en las redes ese mandato, ese papel de ellos en la historia bíblica. Israel, y está así consignado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, diferentes libros. Israel fue el pueblo de Dios, el pueblo escogido para que sirviera de ejemplo a las naciones paganas que le circundaban. Israel a veces estaba del lado de su Dios, obedecía y Dios lo favorecía, pero la mayoría de las veces se apartaba de Dios. Cuando Jesús viene a la tierra, viene a traerle un mensaje a su gente. Jesús era judío, vale decir israelita. Pero como dice una profecía del Antiguo Testamento en el libro del profeta Isaías, a los suyos vino y a los suyos no le conoció. Y los suyos no le conocieron. Como oveja fue llevada al matadero. Y eso fue lo que ocurrió con Jesús. Eso fue una profecía. Entonces, desde el momento en que los israelitas no aceptan a Jesús y lo entregan y lo crucifican, le dan muerte, que aunque eso estaba profetizado que iba a ocurrir, pero fue una prueba, desde ese momento Israel deja de ser el pueblo escogido por Dios. Ya cualquier nación, cualquier grupo de personas que sí acojan a Jesús, es el Israel, ese pueblo, ese Israel espiritual del que habla la Biblia. Ahora bien, en términos proféticos, no es verdad, como quieren coger por los cabellos, que las profecías dicen que Irán es esto, que Israel, nada de eso. Ahora, las profecías de la Biblia sí dicen que este mundo que se complicó fruto de la desobediencia del hombre a las leyes de Dios, que este mundo iría de mal en peor, que vendrían guerras, que vendrían hambrunas, epidemias. Y si hay una profecía verdadera, yo al menos creo en ella. Yo no sé ustedes, camaradas, los amigos del público, que Jesús vendrá por segunda vez, porque eso está escrito en la Biblia. Yo creo en la Biblia, creo en Dios, entonces tengo que creer en esa constitución de lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Eso sí que está profetizado, y que ocurrirán muchas cosas, y simplemente los que no se acojan a obedecer lo que dice la Biblia, a seguir a Jesús, a su ejemplo, y a esperar su venida, su segunda venida, su segundo regreso, pues cogerán otro camino. Estas naciones con sus prácticas guerreristas se están destruyendo unas a otras, y podrán involucrar a naciones que no quieran estar involucradas. Probablemente eso lo veremos venir. Pero no es verdad que está profetizado que Irán va a hacer esto, que Israel, eso no es así. Eso, al menos eso es lo que yo creo. Fundamentalismo, porque usted sabe que el problema de Irán es que hay dos líneas de los islamistas ahí, los chiitas y los sunitas. Entonces los chiitas, que son lo que dirige ahora mismo el gobierno, pues son gente fundamentalista y ven a Israel como un enemigo en términos cristianos, en términos religiosos.
Entonces, de ahí es que lo que mencionaba Luis Fernando, que a un gobierno y a un país como ese, que piensa y reacciona bajo ese esquema, bajo ninguna circunstancia se le puede permitir que tengan armas nucleares, porque hay otros como Corea del Norte, que son gente a veces comedidos, porque a veces se reúnen con Rusia, se reúnen con los chinos, porque al final, ¿para qué sirve tener un arma nuclear? Es como una forma de chantaje. Nadie la usa. Si tú te pasas de la raya, pues yo puedo oprimir el botón. Los 9 países que la tienen no la utilizan. Los 9 países. El único país, creo que en términos históricos, que ha descargado bombas nucleares ha sido Estados Unidos. La de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, a futuro, vamos a ver cómo anda el mundo, cómo termina ese conflicto, porque en otras ocasiones hemos hablado, ¿verdad?, que en términos diplomáticos pudieran resolverse esos impases, pero hay gente que en términos diplomáticos para ellos, y en el caso de Irán aparentemente no existe, aunque uno no justifica cosas, ¿verdad?, como la que pasan con Palestina, con la que pasan ahí con Israel, que mucha gente dice, caramba, pero como si este es el pueblo de Dios, cómo maltrata de una manera así, yo creo que le tan aclaré agria que no, a los no es ningún pueblo de Dios, Pero ellos siempre se justifican como que ellos hacen eso en defensa propia siempre. Acabaron con Gaza. Pero los locos son los iraníes, pero ellos son cuerdos y sanguinarios haciéndole esa masacre al pueblo palestino, porque realmente hay una rencilla histórica entre judíos y árabes, musulmanes, que viene de lejos. No vamos a tener tiempo, pero en otra ocasión pudiéramos hablar de eso conforme a lo que enseña la historia, no argumentos traídos de profecías inventadas, sino que hay un origen de cada pueblo y hay divergencias históricas, no tanto culturales, en un momento eran iguales, pero después con el tiempo los musulmanes, los árabes, una parte de ellos, han tomado doctrinas y conductas que los hacen ver fundamentalistas, sí, porque tienen costumbres y prácticas que el mundo occidental no las ve bien, no las hace, y por lo tanto no comulgamos con ellos, pero yo pienso que cada país tiene derecho, respetando al del otro, a convivir en su tierra, pero la mentalidad del hombre es esa. Esa yo pienso que es parte de la ignorancia del hombre, que el sentido humano, de la razón de por qué nosotros nos llamamos seres humanos, pues no hemos nosotros podido entenderlo en términos real y ponerlo en práctica. Porque en el mundo hay recursos, hay alimentos suficientes para que todos los que habitamos este planeta llamado Tierra, pues podamos vivir en paz. Pero esa ambición, ese egoísmo, dice una filosofía por ahí que uno nace y no trae nada, entonces se pone uno a pelear por lo que uno no se va a llevar tampoco, pero eso poca gente lo entienden. Y aquí vemos nosotros en nuestro país que dice por ahí que el 80% de nuestra riqueza, creo que es un 3% de gente que la tiene, y no reparten y no dan, y en la familia que llegan aquí al gobierno, tú ves que el hijo, el tío, el fulano, le llegan, hay familias aquí que le entran más de 2 millones de pesos del erario público mensual. Entonces a la gente llevándoselo, quien lo trajo, en los hospitales, la gente que hay que mocharle un pie a veces porque no hay medicina. Entonces eso es parte del esquema humano. Entonces, camarada, viajando ya y dejando a Irán y a Israel, a mí me mandaron una foto la gente de Carolina, no sé si el director la tiene por ahí, Carolina, que la hija de Hipólito Mejía, camarada, ella cree que la predestinada, mire, comencé por la frontera, porque en la frontera comienza la patria. O sea, es un anuncio de que ella va. Oye, y yo en términos históricos me acordé de aquella frase de Francisco de Rosario Sánchez. Entro por Haití porque no puedo hacerlo por otra parte. Pero si alguien pretendiese mancillar mi nombre por eso, decirle que yo soy la bandera nacional. Habría Carolina leído eso antes y se fue allá a la frontera en estos días, así, ¿verdad? Que hemos nosotros estado en tanto conflicto con los haitianos. Parece que los asesores de ella
pretenden crear un impacto publicitario. No, ella andan en eso ya. Mire, el presidente se reunió con los presidenciables del PRM. Y con el amigo de Balbuena. Con los presidenciables. ¿Cómo se llama el amigo de Balbuena? Pero ahí hay como Collado. Hay como 8, pero todos sabemos que los 2 presidenciables de verdad son Carolina y David Collado. Cuando él salió y se reúne con ellos, saliendo de la reunión, ellos lo que han hecho es que se fueron todos abiertamente a hacer campaña. Yo vi a Yayo fajado haciendo campaña. Vi a Wellington fajado en la calle. Carolina, hasta en un jet privado llegó a una actividad política. A Pedernales. Hasta en un jet privado llegó ahí. Entonces, los presidenciables, lejos de él decirle, miren, estén tranquilos, que vamos a gobernar, parece que le dio fue contrario a lo que él dijo, y la gente andan tirado en la calle del medio. Señores, estamos en el 2025, a un año y un mes de las elecciones que pasaron ahora. Un año y un mes hace que pasaron. Camarada, y este gobierno está viejo. Mire, yo quiero despedirnos con un video. Se nos quedó el tema haitiano, que vamos a tener que hablar de eso. Siempre se le queda algo. Que nos enviaron la gente de por ahí, de la playa Rincón de Samaná, con relación para que ustedes vean cómo está eso copado del sargazo. El sargazo son como esas promesas políticas que se hacen todos los años, que se va a utilizar como material para biomasa, que se van a buscar máquinas para limpiar nuestras playas. Y ahí está el sargazo, y tenemos yo no sé cuántos años hablando de eso, y mire cómo está nuestra playa, y no se ha hecho nada. Así que, camarada, nos veremos. En Nagua, la playa de Nagua, que le dije que estaba nos veremos el próximo miércoles. Quiera Dios que de aquí al próximo miércoles hayan traído la máquina para que empiecen a recoger el sargazo. Se nos fue junio. Hacer alimento para las vacas. Se nos fue junio. Y julio di que está medio acabadito ya. Viene ahí. Señores, buenas noches. Bye bye. Hay poca.